Buenos días, ingeniero Benavides. El día de hoy, mi grupo hablará acerca de materiales utilizados en la industrialización de la construcción. Este grupo está conformado por Abel García, Camila Pizarro, Diego Ramos y quien les habla, Ángel Ortiz. A continuación, hablaré acerca de los antecedentes como manera de conceptos. La elaboración de los elementos prefabricados tuvo un inicio en los años de 1867, donde Joseph Monnier era un jardinero que creó fabricados de hormigón y los patentó ese mismo año. Luego de este acontecimiento se presentó la introducción de nuevos elementos constructivos con la finalidad de presentar ventajas de calidad, velocidad y protección laboral. Ya para los años 60, debido al gran impacto que estaba teniendo el uso de prefabricados, se comenzó a utilizar vigas en celosía, lo cual permitió ampliar más la industria. Ya para los años 60, los cambios e innovaciones que existieron durante esa década, llevó a crear paredes semifabricadas, conocidas como paredes dobles, y la aparición de tecnologías como CAD, PCL, brindaron la oportunidad de crear con datos electrónicos nuevos productos y controlar maquinarias automatizadas en la elaboración de prefabricados. Gracias a esto, en la actualidad, las obras se caracterizan por la construcción industrial, la cual tiene elementos tiene como base a los elementos prefabricados. A continuación, mi compañera hablará acerca de unos puntos importantes. En esta oportunidad yo voy a exponer acerca del comportamiento del material, sin embargo voy a comenzar hablando sobre el concepto de prefabricado. Prefabricado es todo aquel elemento construido previamente a través de un proceso de industrialización para luego ser trasladado, posicionado y ensamblado en la zona de obra. También tenemos las ventajas de los prefabricados, los cuales se encuentran la rapidez, que el uso de materiales ya elaborados va a facilitar aquellos problemas o inconvenientes habituales que se puedan presentar en una construcción, permitiendo adelantar las obras. También tenemos la parte de la economía, que la producción de prefabricados va a generar una menor escala de desperdicio de material, ya que al contratar personal especializado en producción en serie y maquinaria se va a alcanzar un mayor rendimiento y ahorro. Finalmente tenemos la calidad, que la industrialización de los prefabricados va a permitir tener un control sobre el proceso de elaboración de los materiales, como también de su diseño, asegurando su calidad. También tenemos las desventajas de los prefabricados, que son el requerimiento de maquinaria pesada y equipo especial para el traslado y montaje. También vamos a necesitar de un espacio para las maniobras dentro de la obra. Asimismo, también están los costes por el transporte a la zona de construcción, como también la carencia de mano de obra calificada y el poco desarrollo del uso de prefabricados en reemplazo de los materiales ya convencionales. También tenemos la clasificación, que se van a dividir según su peso, ligeros, medianos y pesados, como se puede observar en la diapositiva. También tenemos según sus dimensiones, pequeños y grandes. También tenemos según su forma, que pueden ser bloques, paneles y elementos lineales. También tenemos según su método de ejecución, que pueden ser prefabricados en industria a gran escala, en taller o en obrador. Y también tenemos según los materiales de los cuales están hechos, que pueden ser acero, aluminio, plástico, madera, hormigón, armado, pretensado y posttensado. Ahora voy a pasar directamente a lo que es el comportamiento del material. En primer lugar tenemos a las prelosas prefabricadas, que son placas de concreto de 5 a 6 centímetros de espesor con un ancho determinado. Estos van a facilitar la construcción de la losa en una estructura. No van a requerir de un encofrado más que un apuntalamiento, que es un reforzamiento cada 1.5 metros de luz, cada 1.5 metros de espacio. Además llevan una armadura de acero bidireccional en su espesor y posee unos tralichos triangulares que están unidos por una barra en la parte superior. Finalmente se va a vaciar un concreto encima y es allí donde los tralichos van a tener la función de incorporar ambos concretos para constituir una sola losa que pueda soportar cargas. También tenemos las viguetas prefabricadas, que dentro de Lima usamos dos tipos de viguetas, las viguetas pretensadas y prefabricadas. Para las viguetas, ambas viguetas van a requerir de un apuntalamiento, que es un reforzamiento cada 1.5 metros de luz como mínimo. Para las viguetas pretensadas, estas van a tener una sección T invertida, lo que va a permitir posicionarlas con luces mayores a las habituales. En el caso de las viguetas prefabricadas de concreto armado, van a tener una sección rectangular de 4 centímetros de espesor, 14 centímetros de ancho y una armadura de acero, que son los tralichos. También tenemos las vigas prefabricadas, que son productos ya elaborados en las instalaciones industriales, o sea, fuera de la obra, y su función va a radicar en ser portadores de losas prefabricadas. Están hechas a base de hormigón y poseen diferentes funciones dependiendo de lo que se busca. También tenemos las columnas prefabricadas, que son elementos longitudinales hechos a base de hormigón con una sección ya sea circular o triangular. Su función más que nada se basa en soportar vigas o losas. También tenemos a los muros prefabricados, que son elementos fáciles de usar,
en su instalación, ya que no necesita de gran conocimiento ni maquinaria. Asimismo, los muros prefabricados de hormigón son aquellos que son total o parcialmente montados con el fin de incorporar más elementos prefabricados o elaborados en la misma obra. A continuación, mi compañero va a hablar sobre las propiedades mecánicas. Buenos días, profesor. Yo voy a hablar acerca de las propiedades mecánicas que poseen los materiales prefabricados. Estas propiedades deben cumplir para que cosas se usen en un proyecto u obra. Por ejemplo, puede ser resistencia mecánica, dureza, tenacidad, elasticidad. La resistencia mecánica se puede clasificar mediante dos, lo que he encontrado para asociándolas a las normas. Flexión y compresión. La resistencia mecánica se cataliza porque el material sea capaz de soportar tracción, compresión, torsión y otros sin que se rompa. Por ejemplo, en la norma 060 describe que la columna de concreto prefabricado debe tener una resistencia nominal no menor a 1,5 AG newtons. Y en la resistencia de flexión se caracteriza porque el esfuerzo sea más alto cuando dentro del material en su momento de fallo. Para identificar la propiedad en la norma en CCR de Costa Rica nos dice que la resistencia mínima de flexión de las columnas se considera una condición crítica, la resistencia fuera del plano de paredes. Resistencia de compresión se manifiesta por tener el esfuerzo máximo capaz de soportar una carga de aplastamiento. Por ejemplo, el uso de mortero en mortero prefabricado para realizar el refuerzo del acero. Con eso se registra la norma de la construcción, se llama NSMOC07, el acero de refuerzo. Otra de las propiedades sería tenacidad, capaz de soportar golpes sin romperse. Una de las normas sería el método de ensayo de coeficiente de impacto de los agregados gruesos. Dureza, la capacidad del material de ser duro o blando al ser rayado. Una de las normas sería controlar el agrietamiento y prevenir la división de los elementos individuales de los miembros compuestos. Elasticidad, propiedad del material en recuperar su forma cuando se interrumpe una fuerza alguna que lo altere. En la norma Instituto Normas Técnicas, las columnas en concreto deben cumplir una rigidez mínima, en una rigidez elástica mínima, para que no se desplace menor a 10 minutos al someterlo a 800 newtons. A continuación hablaremos sobre las propiedades físicas de los materiales, ya que en el campo de la construcción existen distintos tipos de materiales los cuales servirán para la fabricación de elementos finales. Las propiedades físicas nos permitirán definir cuál es el uso que se les dará, así como también qué tipo de materiales se podrán fabricar. Tenemos en primera instancia el material del acero, el cual presenta distintas propiedades físicas que son importantes en la elaboración de distintos materiales. A continuación, en la siguiente diapositiva, observaremos algunas propiedades. Tenemos a la densidad. Básicamente conocemos que la densidad media del acero es de 7.850 kilogramos por metro cúbico, así como también que presenta una gran trabajabilidad, ya que a temperaturas altas el acero se puede contraer, dilatar o difundir. Un punto de fusión, el cual depende de la aleación y el porcentaje de carbono que presente. Usualmente presenta temperaturas de fusión de 1.275 grados centígrados y el acero rápido de 1.650 grados centígrados. Luego tenemos dos propiedades importantes, que son la ductilidad y la maleabilidad. La primera, ductilidad, nos permite al acero convertirlo en alambres, y la segunda, la maleabilidad, nos permite convertirlo en láminas, los cuales serán dos elementos importantes empleados en obra. En la siguiente diapositiva observemos un cuadro con propiedades físicas adicionales como peso específico, módulo de elasticidad, estructura, calor específico, entre otras, las cuales se encuentran regidas bajo normas, como son la ISI 304, ISI 316, ISI A430. Ahora bien, tenemos otro tipo de material llamado hormigón, el cual presenta a su vez
distintas características físicas que permiten construir materiales. En la siguiente diapositiva observaremos algunas de estas. La durabilidad, que es su característica principal, ya que puede permanecer en el tiempo. La densidad, que se rige bajo las normas NTP 334.005, método de ensayo para determinar la densidad y concreto del Portland, en los cuales se observan los valores en la siguiente tabla, siendo el tipo de hormigón ligero mayor a 2000, normal o convencional de 2000 a 2800 y pesado de 2800 a más. Ahora bien, tenemos otras propiedades como pueden ser la porosidad y la permeabilidad que se observan en esta diapositiva. La primera es la proporción de huecos con respecto a la masa total y la segunda es la resistencia a ser atravesado por ya sea líquidos o químicos. Podría decirse que es la resistencia de absorción. Ambas se encuentran regidas bajo las normas ASTM C642 o las NTP 339.187. Como se observa en el cuadro, se dan los porcentajes de vacíos, la absorción total y la densidad nominal de cada tipo de cemento poroso. A continuación, mi compañero hablará sobre la aplicabilidad en obra. Sí, a continuación hablaré acerca de algunas aplicaciones de estos tipos de materiales en la construcción. Por ejemplo, los cementos prefabricados de hormigón son muy utilizados en la construcción de puentes debido a su velocidad de ejecución, manejo de tiempos y control de calidad. Estos elementos prefabricados pueden intervenir en la estructura de un puente como elementos de carácter primario, en los que es fundamental la capacidad resistente y un fallo ocasionaría un daño grave en la estructura. Por ejemplo, en la siguiente diapositiva se observa los dinteles y las vigas. También están los elementos de carácter secundario en los que es fundamental su capacidad resistente, pero en los que un fallo produce solo daños locales, como las prelosas, y elementos en los que no es fundamental su capacidad resistente, siendo más importantes sus características estéticas, como en los arcos. Por otro lado, las como sistemas de contención de vehículos, pues debido a las actuales exigencias reglamentarias en caso de algún impacto accidental, se puede obtener una mejor calidad de material al ser fabricado en planta. Por ejemplo, tenemos a las barreras de instalación definitiva, que son elementos que se colocan en los márgenes exteriores y medianas de las carreteras y proporcionan un cierto nivel de contención de un vehículo que está fuera de control y disminuye la severidad del impacto. También tenemos a las barreras de instalación temporal, que son similares a la anterior, solamente que limitadas a un uso más provisional, como por ejemplo en una zona de obras. Y por último tenemos los pretiles de puentes, que son similares a las dos ya mencionadas, pero utilizados para los márgenes de puente. También tenemos a la contención de empujes, que son sistemas basados en elementos prefabricados de hormigón y se emplean como muros de contención de excavaciones de tierra natural y zanjas, estribos de puentes, etc. Por ejemplo, se puede observar los muros prefabricados empotrados y los muros prefabricados de gravedad. Y para culminar, se muestra una tabla que contiene algunas de las normas internacionales a considerar para la producción de los elementos prefabricados con sus respectivas descripciones. Por ejemplo, tenemos los elementos para puentes, marcos, pilotes, sistemas de contención de carreteras, mástiles, elementos de muros de contención. Y bueno, para concluir la exposición llegamos a la parte de conclusiones. En primer lugar, se puede concluir que los elementos prefabricados son empleados en mayor medida en construcciones en las que el terreno genera complicaciones si es que uno desea fabricar los elementos en la misma obra, como por ejemplo en puentes o túneles en el interior del país, por ejemplo. Esto se debe principalmente a las ventajas que presentan, es decir, se puede optimizar costos y tiempo y se puede obtener un mayor control de calidad en su producción que asegura la calidad requerida para elaborar el proyecto. En segundo lugar, también se puede concluir que el uso de elementos no tradicionales como los prefabricados no han sido muy empleados dentro de nuestro país, ya que se mantiene aún la anticuada idealización de construcciones con el uso de materiales convencionales. Sin embargo, actualmente están siendo usados más que antes, ya que se está optando por buscar soluciones donde la mano de obra intervenga menos. Ya para concluir, podemos determinar que el sistema de prefabricación a base de hormigón reforzado es el más popular y desarrollado dentro de los materiales usados para la producción de prefabricados. La razón de esta es que tiene una excelente resistencia a la compresión, durabilidad y facilidad de moldeado en sus diferentes formas. También esto va de la mano con la producción del acero, ya que presenta también una alta resistencia a la tensión, ductilidad y maleabilidad, que creo yo que es una de sus propiedades más importantes, ya que nos permite fabricar láminas de acero, los cuales son muy frecuentes en las construcciones y edificaciones. Así concluimos con nuestra exposición. Espero que haya sido de su agrado.